Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Diseño sismo resistente de mi espíritu. Este año se ha dado así varios terremotos en esta tierra. Entonces llegamos a entender que la península de Corea no es lugar seguro en cuanto al terremoto. En verdad pensábamos que el terremoto estaba limitado solo a Japón o sudeste asiático y no lo hemos tenido inseguro. Pero ahora pensamos diferente a lo del pasado. Siempre así tenemos terremotos también en nuestro corazón. Siempre pensamos en terremoto físico, pero por terremotos espirituales se caen bases de la vida y quedan así rotos. Lo experimentamos también. Temblores sociales, números de suicidios. Se están aumentando, dejan de vivir, se están dando egoísmo, destrucciones por codicia, impacto por conflictos entre patrones y obreros, opresiones, amenazas del comandante Kim Jong-un de Corea del Norte y el caos político de nuestro país. No está en paz los que el mundo hecho por los que tienen terremotos en su corazón. En Salmo 55:22 echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El que tiene temblor en su corazón es el que vive sin Dios. Sí, puede haber siempre terremotos en el corazón. En Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Sea casa la congregación, debe ser guardada por Dios para que no se caiga. Nuestra vida también sí debe ser guardada por Dios, entonces podemos sobrevivir. Si se así quiebra la base de nuestra vida, ni un día podemos sobrevivir. En nuestro corazón debemos tener ese diseño antisísmico. Entonces, aunque se acerque el terremoto en nuestro corazón y que nos así nos echa, si en el interiormente nosotros sí tenemos ese diseño antisísmico, no así quedaremos así temblantes. Hace aproximadamente 15 años, si yo iba a concentrar en algo, siempre se sentía depresión, angustia, así un picazón en mi corazón. Entonces fui a ver al médico de enfermedad cardíaca y él dice que usted no debe dejar así su corazón. Hay una vena en el corazón y está se atrancada.
no así completamente está así todo cerrada, sino así que no se circula bien la sangre, puede haber una hemorragia y se puede caer, desmayar. El corazón es como una autopista donde si se estanca una vez, llega al fin. No solamente haga tratamiento con el medicamento, sino operemos. Pero yo tengo un médico, mejor médico. Entonces la operación, la intervención lo haré más tarde. Así media broma y media. Yo le decía al corazón, corazón, ¿por qué me das vergüenzas? Tú debes estar tranquilo. Y cada año si yo hacía examen físico me decía que usted tiene problema en el corazón, usted debe superarlo. Si no lo resuelve, entonces que le va a ocurrir un problema muy grande. Cuando usted, mientras esté sano, debe arreglarlo. Yo así lo escuché en los años 50, pero aún ya tengo los años 80 y recientemente, ya no se puede aguantar, porque cuando yo subo a una colina, me falta respiración, aunque me esfuercé mucho. Entonces fui al hospital y me dice el médico, cualquier momento usted puede morir. No sabemos cuándo así. Será así. El corazón solo tiene un camino muy así estrecho. Cualquier médico experto de enfermedad cardíaca siempre me dice que debo ser operado y yo no estaba satisfecho. Yo le decía a Dios, hasta el comandante Kim Jong-un tiene buen corazón y yo llevo evangelio a todos los rincones del mundo y ¿por qué no me cuidas? ¿Cuántas veces yo le decía al Señor? No me responde. Y últimamente un médico experto me dijo que si usted gobierna bien su corazón puede vivir largamente. Operemos su corazón. No por el temor de la intervención, de la operación, sino
el que así comete así terremotos, caos, conflicciones, sí, vive así con su corazón así sano. Y este hijo que lleva el Evangelio, ¿por qué no me cuidas? Entonces, debo tener cuidado del hombre. Entonces, con la valentía voy a ser operado. No le voy a dar a conocer ni a un anciano y a la congregación. Y fui así ingresado. Y de nuevo, así ciertamente mi corazón, la vena estaba estancada. Antes de ser operado, usted debe firmar, debe sellar. Y estaba escrito, aunque si se equivoque algo, que le va mal y si se muere, no he hecho la culpa a nadie. Entonces, abriendo la ventana y mirando la ciudad de Seúl, eso puede ser último vistazo. Y en la silla de rueda, el pasado miércoles, entré en el cuarto de intervención, en el cuarto de operación, y estaba siendo operado. Aquí todavía tengo aquí el agujero. No había la vena que estaba estancada. El médico que no le va a pasar nada aunque usted no lo cuide por 2 años. La vena estancada se desapareció. Me parece que Dios quería jugar conmigo. Usted estaba así limpia. Entonces el viernes yo así me preocupaba por no poder estar en el púlpito en el domingo. Dios, pensé que Dios no me cuidaba, que todavía me cuida Dios. Todavía cuida de mí Dios. Si tiene algún problema en el corazón, acérquense a mí. Yo se lo voy a presentar a mi Padre. Físicamente podía tener ese terremoto. Dios me hizo diseño antisísmico para que yo no me así quede decepcionado. Así caminar, comer, venir a la iglesia con Biblia, es porque Dios nos da la vida, nos da vida. Hace poco mi nieta se acercó a mí y me dice que, abuelo, tengo un testimonio. ¿Qué tipo de testimonio? Estoy siendo muy pequeña. Yo estuve en el ascensor y en el medio de la subida se detuvo el elevador
y no sé, así abría la puerta y así yo tenía mucho miedo y se latía mucho mi corazón. Pero de repente pensé que, me olvidé de Jesús. Entonces en el ascensor yo decía a Jesús, Jesús, yo me he olvidado de ti, me arrepiento, sálvame a mí. Y al apretar el botón se abrió la puerta. Yo después de haber escuchado este testimonio, mi nieta me está predicando. ¿Qué vida tiene? ¿Qué tipo de vida tiene ella? Como que ella, ¿qué cosa va a tener de la que se va a arrepentir? Sino ella me estaba así testificando que yo me tengo que arrepentir y tengo que confiar más en Jesús, y confiando en Él nosotros tenemos que vivir. Y a veces nosotros sí, también nos olvidamos de que Jesús está con nosotros. Aunque Jesús está con nosotros, pero al tener muchos problemas, dificultades, olvidándonos de Jesús, así quedamos confusos. Nunca debemos olvidar de que Jesús está con nosotros. Jesús a través de la cruz superó todos los problemas, terremotos, por enfermedades, por maldiciones, por la muerte, todo tipo de terremotos. Jesús lo conquistó con su cuerpo, lo superó, y nos dice que venid a mí trabajados y cargados, y os haré descansar. Ciertamente nos está diciendo y nos está llamando, con seguridad nos está llamando. La Iglesia siempre debe poner su base en la cruz de Jesús. Los que sirven a Dios en la Iglesia no deben usar esa congregación para su ganancia, sí, para su posición social, sino no deben querer ser servidos, sino debe servir. Marcos 10, 43 al 45, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No debemos pensar No debemos venir a la iglesia pensando en ser servidos, sino así ganar algo, haciendo negocios comerciales, utilizando la cruz si quiere así ganar algo. Si hace divisiones en la iglesia, si hace pérdidas y ganancias comerciales en la iglesia, si hace conflictos sin arrepentimientos en la iglesia, eso se hace base donde se ocurra
se ocurran terremotos. El 1 Corintios 1 del 11 al 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esas divisiones en la iglesia hace la base donde se den terremotos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si nosotros así edificamos nuestra vida en las bases que se tiemblan y se rompen, sin falta van a experimentar de un desastre. En Juan 8 del 10 al 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa fe legalista nos hace que nos condenemos unos a otros, nos opongamos unos a otros y lleguemos a la destrucción. Un día Jesús, cerca de la sinagoga, los fariseos y los publicanos trajeron a una mujer sorprendida en el mismo acto de adultería y la echó bajo los pies de Jesús. Ella así fue sorprendida en la adultería. Según la Biblia, dice que debe ser apedreada. ¿Y usted qué dice? ¿Qué va a hacer? Y todos estaban teniendo piedras en sus manos. Y Jesús empezó a escribir algo en el suelo. Y mirando los ojos de cada uno, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo detrás de usted voy a apedrear. Y empezó a escribir algo en el suelo. ¿Qué habría escrito? Pecado cubierto, pecado escondido, pecados escondidos. Si la hubiera apedreado, Jesús le podría apedrear también. Entonces ellos que iban a conspirar contra Jesús, pero ellos, al ver a Jesús que estaba escribiendo algo en el suelo, dejaron todas sus piedras y se huyeron. ¿Que Jesús estaba animando para que se peque? No. La razón por la que Jesús vino
no para detener al pecador, sino perdonar al pecador y que sea transformado como nuevo hombre. La razón por la que Jesús vino en medio de nosotros es para ejecutar el perdón y el amor, no para apedrear. Si quería apedrear, ¿para qué necesitaba ser cruzado? Solo bastaba apedrearlo. No para matar, sino para dar vida. Por eso Jesús dijo, ni yo te condeno, porque no he venido para condenar, sino he venido para dar vida. Vete a tu casa y no peques más. El Señor, el amor y el perdón, con los cuales Jesús el Señor trae el cambio, la transformación. Hoy en día, como nosotros no practicamos el perdón y el amor, matamos, criticamos, entonces se darán terremotos en la iglesia, en la sociedad, y no podemos estar tranquilos. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si nosotros criticamos a otros, y por esta crítica misma podemos ser condenados también. Dios también, Jesús vino a destruir el ritualismo. No es una religión concentrada en ritos. Nosotros estamos aquí, nos reunimos aquí en la iglesia para practicar el amor. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los pastores de la iglesia y servicio del culto están. ¿Por qué? Para dar vida a los hombres, no para matar. No para edificar, establecer un sistema, ni un rito, ni una cultura, ni mejorar una cultura viene a la iglesia, sino para que tenga vida y la tenga en abundancia. De todos modos, hoy no debe ser menor que ayer. Nuestra vida debe ser prosperada. En toda la cosa que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Dios quiere que nosotros vivamos como hombres. Por eso Jesús trabaja, obra. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si esta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. En el día de reposo, según la ley,
no debía hacer nada. Sí, entonces si hubiera Jesús, si sanara a un enfermo, puede ser acusado. Entonces había un hombre que tenía seca una mano y Jesús lo sanó en el día de reposo. Entonces la gente solo criticaba y en ese momento Jesús, si una oveja cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no lo rescataría? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Es lícito hacer el bien para el hombre. Entonces, donde quiera que vaya, Jesús se esforzaba para que el hombre no se enfrente contra terremotos. Jesús es el que así perfeccionó la ley. No así desarrollar la ley. Jesús no vino no para desarrollar la ley, sino perfeccionar la ley. Si no tomamos el amor y la gracia de Dios como mi base de vida, mi roca, así seremos temblados. En Salmos 91 del 1 al 3, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios no nos hizo que fuéramos esclavos de la religión, sino que tengamos vida en libertad. Según la voluntad de Dios, Jesús vino a esta tierra y se hizo roca eterna en que el hombre puede confiar. Él, en nuestro lugar, tomó el pecado, los delitos, y nos entrega a Jesús el perdón, la santificación, el amor, la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús fue herido para que nosotros tuviéramos la sanidad, seamos curados, seamos sanados hasta el final. La razón por la que nosotros podemos hablar de la sanidad es porque Jesús hasta el final fue azoteado, había sido azoteado. En Salmos 91 del 14 al 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Nos quiere responder, exaltar, rescatar, glorificar y darnos de larga vida. En la espiritualidad de la cuarta dimensión debemos tener a Dios hasta la tercera dimensión, la segunda y la primera, a través de los principios, de las normas establecidas por nosotros. Se van, pero en la cuarta dimensión, por el Espíritu, como el viento,
por el Espíritu Santo, como el viento, para tenerlo. Nosotros también debemos ser como hombres de viento, ser hombres como viento. Nosotros no podemos ser así tocados, así vistos. No somos como vientos. Viento que no se puede tocar ni puede ver. Y ese tipo de persona, ¿cómo lo podemos tener? Nicodemo no entendió nada de la historia del reino de los cielos, del que hablaba Jesús. ¿Por qué? Estaba hablando Dios como viento. Si no siendo viento, no lo podría entender. El Espíritu Santo como es viento, como viento, que usted ha tenido experiencia de tener comunión con el Espíritu Santo, usted puede así saludar, puede tomar las manos del Espíritu Santo. Para hacerlo, ustedes deben ser viento también. El hombre no puede tener comunión con los animales. Entonces, ¿qué debe hacer? Ustedes deben ser como viento. Originalmente ustedes eran vientos. Porque fueron creados a la imagen, a la semejanza de Dios, que es como viento. Entonces ustedes fueron hechos conforme a Dios, que es como viento, pero se cayeron y cuyo espíritu murió y perdió ese ser como viento. Creyendo en Jesús, debe ser renacido y ese hombre debe ser vivificado. Ese hombre como viento debe ser vivificado. Ustedes han recibido a Jesucristo, ¿no? Entonces ustedes son hombres como viento. Aunque yo digo historia de viento. Yonggi Cho está loco, que no está diciendo cosas lógicas. Aunque yo se lo digo, ustedes lo están escuchando, lo están entendiendo, que lo están saciando, y están disfrutando de ello, aunque no lo saben, no lo conocen, porque ustedes también son seres como vientos. En mí también tengo ese espíritu como viento, y ustedes también, y ese hombre material puede tener comunión con el mundo material, con cosas materiales, pero no conoce el mundo espiritual, el mundo de Dios. ¿Por qué? Es diferente la dimensión. Aunque ustedes están en la dimensión material, física, carnal, pero sobrepasando también hay dimensión espiritual. Es misterioso, es profundo. Nosotros si pensamos que Dios está lejos, si lo calculamos, sí, según la tercera dimensión, sí, está lejos Dios. ¿Por qué no está en esta dimensión, en esta tercera dimensión? ¿Por qué Dios sobrepasa la dimensión? Así, el reino de Dios, así es el mundo. No hay cálculos, no existen cálculos. Ustedes piensan que Dios está lejos, pero solo es diferente la dimensión. Usted si quiere pensar así, bueno,
Pero en este lugar, Dios mismo, en este lugar que ustedes están escuchando, Dios está. A través de nuestros pensamientos nosotros tenemos comunión con Dios. Entonces, cuando nuestros pensamientos sean positivos, Dios está con nosotros. En Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tenemos pensamientos positivos, a través de los cuales Dios está y trabaja y obra en nosotros. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer es el sueño. El querer ardiente es el sueño. A través de su sueño trabaja Dios. Entonces Dios no está lejos. Dios trabaja a través de nuestro querer. Y Dios trabaja a través de nuestra fe. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Su fe. A través de su fe, Dios trabaja con usted juntamente. Y a través de la confesión de labios, trabaja Dios. Todo es posible a los que creen en esta misma palabra. Dios trabaja. Si hablamos de la palabra de fe a través de la cual Dios obra. Entonces debemos tener pensamiento positivo, soñar, creer. Y proclamar de manera creativa: yo soy sano, yo soy fuerte. Hablándolo, eso crea el mundo espiritual. Dios nos conduce con un propósito. Ustedes nacieron y llegaron a creer en Jesús porque Dios tuvo un propósito específico para usted. Efesios 1 del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo nos escogió Dios para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto en su voluntad. A través de Jesús, así Dios hizo que fuéramos salvos, hijos de Dios. El mundo venidero, el tiempo venidero, que va a ser mejor que ahora. Dios prepara un lugar maravilloso a donde nos va a guiar Dios. Así, teniendo un propósito, les llamó. Sin propósito Dios no les llamó. A través de Jesucristo, nosotros debemos ser hijos conforme a la voluntad de Dios, y llevándonos Dios Dios va al mundo feliz.
Los edificios en diseño antisísmico no pueden resistir al terremoto. Si nuestra vida también no tomamos a Jesús como piedra angular principal de nuestra vida y el propósito no es la vida que sirve a Dios, muchas veces nos caeremos y quedaremos heridos. A través del Señor Jesucristo debemos poner en nuestro corazón roca eterna. Entonces Dios estará con nosotros eternamente. Nuestro corazón. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque Dios está con nosotros y nos hace piedra angular. Si usted controla bien su corazón con la espiritualidad de la cuarta dimensión, Dios está con usted y Dios va a tener mismo sueño, misma fe, misma confesión de fe de labios. Aunque se quiebran la tierra, ustedes no deben ser destruidos. Aunque vivimos en este mundo, ustedes son seres espirituales que invisibles. No es necesario tener temor en este mundo, porque Dios es nuestra roca eterna. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de El eco de montaña. Los que tienen experiencia de ir a la escuela primaria en el pueblo de montaña sabrán que es el eco de montaña. Si gritas con un sonido en la montaña, el eco resuena. Este eco era bien interesante para mí. Entonces yo también así probaba mucho este eco en la montaña. Y bien, las relaciones personales son así como este eco. Si gritamos en la montaña, como el eco retumba, si hablo mal de otro y le hago mal, el resultado se me devuelve. Como el eco, en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que sean relaciones con Dios o personales, lo que sembrare, eso ciega también. Delante de Dios, si se habla bien o mal, eso mismo se devuelve. En Números 14, del 21 al 24, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Contra Dios murmuraban, se quejaban y luego el resultado nos volverá. Aunque Dios es paciente, pero Dios lo paga, lo cobra. Aunque no viene pronto, así
está pacíficamente, pero siempre se ciega. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Si nosotros hablamos de Dios, debemos responsabilizarnos de lo que hemos dicho delante de Dios. Dad y se os dará a un individuo, a un pueblo, al pueblo o al individuo. Lo que sembrare, eso segará también. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Cuando Dios bendice, nos da medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y cuando Dios lo cobra, también lo hace lo mismo. Medida buena, apretada, remecida y rebosando nos cobra. Jesús, viendo la multitud que le seguía, tenía hambre, hizo el milagro de darles comida a los miles de personas. Pero primeramente, lo que debemos saber, que antes de este milagro, primero una merienda de un niño había sido entregada a Jesús. Al darse los 5 panes y 2 pececillos al Señor, se ocurrió el milagro de alimentarles y hasta sobraron. Si primeramente le damos a Dios voluntariamente, Dios lo recibe con gozo y nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Hágase a sí mismo el eco que se devuelve. Yo soy infeliz, soy pobre, estoy deprimido, etc. Si hablamos de esta manera negativa, si hacemos el eco contra la pared, esas palabras mismas, esos pensamientos mismos dan eco, el cual me resuena. Por eso la confesión de labios nos lleva al éxito o al fracaso o a la decepción. Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Antiguamente se temía mucho al hablar. En Proverbios 18, del 20 al 21, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En Proverbios 6:2 te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Nuestra vida es influenciada por las palabras que hablamos. La ley de eco nos trae a nosotros mismos un cambio trascendente o el fracaso o la frustración. Lo que se transmite al prójimo es el eco. Hoy en día los negociantes cuyo éxito o fracaso se basa en el eco. A través de medios de comunicación masiva, tales como radio, televisión, nos intercambiamos las palabras por 24 horas.
es el eco de hoy en día. Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Los pensamientos que tenemos nos muestra qué experiencia vamos a tener en el futuro. Las palabras que salen de nuestra boca nos atan. Lo que así atas en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatas en la tierra también será desatado en el cielo. Es tan difícil las relaciones personales. Esos días es tan difícil que conseguir un trabajo. Pero aún lo más difícil es aguantar en el lugar de trabajo. Según la estadística, 1 de los 4 empleados licenciados se retiran del trabajo no cumpliendo un año. ¿Por qué se da eso después de un esfuerzo tan costoso? Según la investigación, el motivo por el cual se tomó la decisión de dejar de su trabajo, el primero fue por las relaciones personales en el trabajo. Es decir, que no son fáciles las relaciones personales en el trabajo. Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Estamos viviendo en medio de los ecos. Si continuamos hablando murmuraciones, quejas delante de Dios, esas palabras mismas se dan eco a Dios, los cuales nos atacan siendo venenos destructivos en la vida. El eco siempre se devuelve. Un niño fue a la montaña, subió a la montaña y en la cumbre él gritó, ¡ah, sí! Entonces la montaña dio su eco. Entonces él dijo, fulano, y ahí, fulano, así se decía. Y él así se sentía mal. Ahora tú hablas palabras que elogian. Oye, fulano, tú eres bonito. Entonces la montaña dio su eco. Tú eres bonito. Mamá, la montaña es un caballero porque hace buenas palabras, bonitas palabras. Así se intercambiaban esas palabras y él así se bajó del monte con alegría y con gozo. Las palabras, antes de que se oigan otros, primero los que escuchan, primero soy yo, son mis oídos. El escritor Florence Scovel Shinn compara la vida con el boomerang. La vida es boomerang. Nuestros pensamientos y palabras sin falta nos devuelven y de manera misteriosa nos dan en el blanco. El boomerang es un instrumento que se usaba la indígena para cazar a las aves, a las palomas, y siempre se devuelve. Si lo tiran, se devuelve al que lo tiró. La indígena en Australia
lo usaba como instrumento para cazar. Como este boomerang, nuestros pensamientos, palabras o acciones al final se devuelven a nosotros mismos. Y la presidenta y los que tenían así intimidad con el presidente, las palabras que se intercambiaron con la presidenta, así todo, así fueron revelados. No podemos esconderlo, nada. Lo que el hombre sembrare, eso segará también. Es un mundo así, tan temible. Nuestro futuro depende de qué pensamiento tenemos, de con qué palabras hablamos. Si nosotros transmitimos un corazón muy bueno, ¿qué se ocurrirá? Hace unos días leí un artículo muy así hermoso. Un joven de la edad de 30, de los 30, que él así robó arroz y kimchi y fue detenido. Él era huérfano, no tenía nada así que aprender y no podía tener trabajo, empleados. Entonces él fue a la cárcel. Aunque salió de la cárcel, aún él tenía dificultad de encontrar trabajos y tenía frío, hambre y otra vez así volvió a pecar. Entonces un agente de policía tuvo compasión por él, entonces le entregó 30,000 wones y él buscó un trabajo para él. Y después de un mes, y ese joven le visitó al policía y le entregó 30,000 wones, le devolvió 30,000 wones y le dijo, nunca, siempre lo guardaré, ese corazón tan bonito que hizo usted hacia mí. El corazón que intentó entender por lo poco de otro y dar una ayuda pequeña se dio ese resultado hermoso. En Efesios 4:32, ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si nos hablamos del amor y del perdón, el eco de amor y perdón resonará y se hará el ambiente en donde todos son felices, todos serán felices. El psicólogo Alfred Adler daba una prescripción peculiar a los pacientes de depresión de la siguiente manera. Desde hoy, piensen en cómo alegrar a otros y lo pongan en acción. Y siguen esta receta, serán sanadas sus depresiones en 2 semanas. Y de manera asombrosa, los que siguieron esta fórmula médica fueron libres de la depresión y se recuperó la vitalidad. Que no se lamentasen, sino que alegraba a los otros, al prójimo, se sanaba. Está diciendo eso.
mientras vivimos en este mundo, sembramos la palabra y lo segamos. El amor, sembramos el amor y lo segamos. Cualquier cosa, todas las cosas sembramos y lo segamos. El Saulo, el primer rey de Israel, por su envidia, por celos, siempre quería matar a David, pero David, aunque tenía oportunidad de poder matar a Saúl, pero no lo mató. Y cuando también por su hijo, por la rebelión de su hijo, fue echado David y andaba descalzo. Y Simeón, que era un pariente de Saúl, le maldijo y le seguía, siguiéndole a David, le burló y le insultó a David, pero David no le vengó. Y los soldados decían a David, vamos a matarlo, no lo usen la espada, la cual nos devolverá. Y esos insultos, esas burlas, si me dañan, si me afligen, Dios lo va a escuchar, Dios lo va a recompensar. Entonces los soldados dejaron de intentar matar a Simeón. En Romanos 12, del 17 al 19, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando hacemos bien al prójimo, aunque el prójimo no nos devuelve con bien, debemos seguir haciéndole bien. Entonces Dios, que conoce todo, nos recompensa. Dios, hasta entregar a su Hijo en la cruz, nos amó. Para salvarnos, Dios tomó a Jesús como un grano y lo plantó como un grano, le sembró como un grano a Jesús en esta tierra. Entonces, que debemos devolver a este Dios. Como Dios nos dio el gran amor, debemos devolverle con el eco de gratitud y alabanza. 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Espero que Dios quiere que siempre en su vida sea llena del eco de gratitud y de alabanza. Nosotros, mientras vivimos en este mundo, nosotros así es fácil ser influenciados por el ambiente. El futuro se hace por nuestros pensamientos y esos pensamientos mismos hacen el pensamiento. Entonces no debemos tener de ninguna manera pensamientos negativos, sino sean creativos, positivos. Si yo puedo, yo haré, voy a intentar, y dando gracias y avanzamos. Y esos pensamientos mismos que tenemos harán el futuro positivo, lleno de esperanza, teniendo el sueño en nuestro corazón. Si oramos, esta oración será respondida de manera asombrosa, sorprendente. Como ustedes saben, como nosotros conocemos bien, Abraham oró más de 10 años por tener un hijo sin tener el sueño, pero Dios le enseñó para que él tuviera
un sueño que entonces Abraham concibió en su corazón a su hijo, como concibió el sueño en su corazón. Y así él, como imaginando las estrellas como sus descendientes, como sus hijos, y él recibió a su hijo como regalo, lo que así el deseo ardiente. Si nosotros oramos con el deseo ardiente, imaginándolo desesperadamente, no, sino orando así fervientemente, lo que deseamos, teniendo este deseo, el deseo ardiente, tomándolo como el sueño, así se viene rápido la respuesta. También le digo al Señor, recibes mi sueño, que sea respondido pronto este sueño. Y la próxima vez, en la próxima predicación, que también daré testimonio de ese sueño que ha sido respondido por Dios. En nuestra vida lo más importante es el sueño. Nosotros imaginándolo, si oramos, creyendo que va a ser hecho, tendremos grande fuerza. Teniendo el sueño, nos bendecimos a nosotros mismos. Todo nos va a salir bien, nos irá bien. Dios me ayuda. Así a nosotros mismos podemos alentarnos. Y eso es una oración también. Es muy poderosa. El diablo viene a hurtar, matar y destruir, pero cuando así se acerca ese diablo, lo echamos. En el nombre de Jesús, el diablo que me aflige, en el nombre de Jesús, fuera. Dios, esto me va a ocurrir, me va a suceder, van a suceder cosas buenas, me voy a alegrar, se va a alegrar la gente. Así mismo, si se bendicen, eso es una cosa muy buena. Dios así quiere respondernos, pero nuestros pensamientos deben ser apartados. Pero si están alejados, teniendo pensamientos negativos, Dios no nos puede ayudar. El pueblo israelí, al salir de Egipto, como se burlaban, se murmuraban, se quejaban, entonces Dios le envió a la víbora, y todos que fueron mordidos por la víbora morían, pero al arrepentirse, Dios le mandó a Moisés que lo así colocara en un palo de madera. Entonces los que miraban a esa víbora que en el palo fueron sanados. Y los que decían, ¿qué dices? Como viendo esa víbora de cobre en el palo de madera, seré sanado. Así, si dijo esa manera negativa, todos murieron. El sueño es la invitación de Dios. Cualquier persona puede tener el sueño. El sueño es soñar concretamente y orar para que sea hecho ese sueño, sea realizado. Dios
realices el sueño. Si es realizado ese sueño, basándose en ese sueño, puedo hacer más grandes cosas. Así, cuando una vez hemos orado, tenemos que decir, sí, yo creo. La fe es ver, mirar las cosas que no son como si fuesen y hablarlo, creerlo y hablarlo. Entonces ocurrirán milagros que no podemos imaginar. Lo que hablamos nos devuelven siendo boomerang. Por eso debemos dar gracias en todo. Siempre debemos estar gozosos. No debemos siempre debemos pensar en el amor de Dios y soñarlo, gozarnos en eso. Entonces la gracia abundante de Dios nos mostrará, nos manifestará. Señor, sí, yo he sido perdonado, mis pecados son perdonados por la gracia de la sangre de Jesucristo, preciosa de Jesucristo. Fui sanado por tu gracia, porque tú fuiste crucificado, toda la pobreza fue así quitada, la maldición fue quitado. Jesús murió en la cruz y resucitaste. Entonces en Jesús yo también resucito y yo viviré eternamente contigo en el reino de Dios. Y usted lo debe confesar con sus labios. Cuando tenga tiempo, siempre hable de eso, del quíntuple evangelio y la triple bendición. Lo debe confesar con sus labios. Eso hacer la base, hacer la preparación para tener la bendición, para recibir la bendición de Dios. Y si tiene tiempo, el sueño es bueno escribirlo en un cuaderno y luego con la boca confesar su fe con sus labios. El cristianismo no es una religión. Tú lo haces y lo hagas eso, y si no soñamos y ser transformados, mi vida personal, mi negocio, mi proyecto, mis acciones serán transformados y llevamos esa vida con Dios. No debemos vivir solos, con soledad, sino nosotros llevamos esa vida con Dios. Vivimos esta vida con Dios. Es compartir la gloria de Dios en esta tierra. Hoy, creyendo que Dios nos va a bendecir, primero vamos a cantar un himno de la página